Muchas bendiciones para tu vida, mi hermana, mi hermano que me estás escuchando. Yahweh Dios te bendiga y bendiga a los tuyos ahí donde te encuentras. Antes de comenzar a compartir esta palabra que yo sé que será de bendición para tu vida, porque el Señor conoce las intenciones de tu corazón, vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestro rostro en oración. Yo sé, mis hermanos, que no es lo mismo compartir la palabra en la congregación y utilizar los medios que tenemos por ahora, que es el internet, mis hermanos. Pero sabemos que el Espíritu de Dios sigue siendo el mismo, mis hermanos, y Él está en medio de cada uno de nosotros. Su palabra no volverá vacía, y así lo creo. Vamos por favor a cerrar nuestros ojos y le decimos al Señor: bendito Padre, gracias te damos, mi Dios, por permitirnos compartir esta palabra y al mismo tiempo recibirla, Señor. Llénanos de tu presencia, Padre. Quita toda preocupación, todo lo que me pueda distraer, Señor, en el último momento, Padre, para poder recibir la palabra. Dile ahí donde estás: bienvenido seas, hermoso Espíritu Santo. Llena mi espíritu con tu hermosa presencia y alinea mi mente, mi alma, mi espíritu a tu voluntad. Gracias, Padre, porque sabemos que estás aquí, Señor, y tú conoces las intenciones de mi corazón. Díselo. Tú conoces mis necesidades. Tú conoces, Señor, la tribulación, lo que está pasando en mi corazón, Señor, en estos momentos, la desesperación. Pero hoy alineo mi espíritu a tu hermosa presencia, Señor. Gracias, mi Dios, porque yo sé que estás aquí y me estás escuchando en estos momentos. Y hoy hablarás y tu palabra caerá en tierra fértil, Señor. Yo recibo la palabra en esta hora. Lo creo y me apropiaré a ella, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach, Jesucristo, decimos amén y amén. Mis hermanos, sabemos que la situación que estamos viviendo en los últimos días no es una situación fácil. En nuestro entorno están ocurriendo cambios, mis hermanos. Declaramos que esos cambios serán para bien. Estamos pasando dificultades en todas las áreas. Tal vez estás pasando en ciertas áreas de tu vida, pero yo sé que el Señor va a hablarte en esta hora. Y vamos por favor a 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Repito, 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Versículo 9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? Decimos, en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, el poder del Mesías. Me llama mucho la atención, mis hermanos, que el apóstol Pablo decía que a él le fue enviado un aguijón en su carne, dice, y que un mensajero de Satanás lo abofeteaba. Y él ya le había rogado al Señor, ¿cuántas veces? Diga conmigo, 3 veces al Señor para que le quitase ese aguijón. Pero el Espíritu dice, Él me ha dicho, el Espíritu me ha dicho: bástate, el Espíritu de Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén, decimos amén. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando debilidades, mis hermanos? ¿Cuántos de nosotros hemos luchado con adversidades estos años? O tal vez antes de que comenzara la pandemia ya estabas pasando una situación de adversidad. La palabra que hoy quiero compartirte se titula: cuando la adversidad y los problemas llegan a nosotros. En esta vida, mis hermanos, estamos pasando una tribulación, ya sea en el entorno político, en el entorno económico, en el entorno familiar, en el entorno tal vez de enfermedades, de escasez. Y no solamente nosotros, mis hermanos, en todo el mundo se está viviendo este problema de adversidad, de dificultad. Y no tan solamente, mis hermanos, en esas áreas, vamos a decir que un poco más superficiales, sino algunos de ustedes sé que están viviendo problemas dentro del seno familiar, mis hermanos,
ya sea con los hijos, están combatiendo con la rebeldía de ellos, con problemas de enfermedades, con problemas económicos, con problemas de trabajo también, mis hermanos. Falta de medios económicos también afectan, diga conmigo, mi fe. La adversidad tiene muchas maneras de presentarse, mis hermanos. Tal vez algunos no están pasando adversidad, la están pasando bien y no están pasando problemas difíciles, pero yo te voy a decir algo. Tarde que temprano, la adversidad y la prueba llegará a tu vida. En cada prueba, el Señor se va perfeccionando. En cada debilidad de cada uno de nosotros, el Señor se va perfeccionando. Y la vida del creyente no es tan fácil. La vida del creyente no es tan sencilla. Imagínense ustedes, si al momento de llegar a la iglesia todos los problemas se solucionarían. Hace un tiempo dije, bueno, ¿quién te engañó? ¿Quién te dijo que llegando de repente a una iglesia todos tus problemas se te iban a acabar? No es cierto. Hay ciertos creyentes que ante la presión, mis hermanos, de la adversidad, de lo que está ocurriendo en este tiempo, o se vuelven resentidos con Dios y se alejan de los caminos de Dios. En otros casos también se pueden refugiar en el mundo, en el alcohol. Hay creyentes en este tiempo, y no estoy hablando de la congregación de nosotros, estoy diciendo como ejemplo de que en este tiempo hay creyentes que en lugar de acercarse a Dios se están apartando y se están alejando de los caminos de Dios. ¿En qué se refugian? Ese dolor lo alivian en las fiestas, ese dolor lo alivian en el alcohol, ¿sí? Como medios de distracción. ¿Para qué? Para escapar del dolor, de los problemas, de la economía, del problema de escasez del trabajo. Entonces tratan de solucionar, de distraer sus mentes, de dar diversión a los cuerpos. Sin embargo, mis hermanos, existen otro tipo de creyentes. Y ese tipo de creyentes que mediante la adversidad y mediante los problemas se refugian más en Dios y se involucran más en los asuntos de la palabra de Dios. En lugar de afectar tu espíritu, alimenta tu alma. ¿Sí? La adversidad o los problemas te ponen a prueba. Sin embargo, mis hermanos, este tipo de creyentes que en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, en lugar de alejarse, en lugar de declarar palabras impropias para Dios, más se adentran a Él, más lo buscan en oración, más ayunan, más leen la palabra, mis hermanos. Vamos a ver lo que Pablo decía y en lo que él vivía como ejemplo a seguir. Pablo aprendió a contentarse cualquiera que fuera su situación. Miren lo que la palabra nos está diciendo. El apóstol Pablo, Saulo, aprendió a contentarse cualquiera que fuera su situación. ¿Qué quiere decir? Pasaba hambre, no replicaba en contra de Dios. Pasaba escasez, no blasfemaba en contra de Dios. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga conmigo ahí donde estás, todo lo puedo en Yeshua HaMashiach que me fortalece. ¿Cuántos están preocupados por la escasez? ¿Cuántos están preocupados por pagar deudas? ¿Cuántos están preocupados por no saber qué vas a comer el día de mañana? Pero yo te digo a ti que aún en escasez le des la gloria al Eterno, porque Él no te va a dejar desamparado ni desamparada. No repliques en contra de Dios, porque tú no sabes cuál es el propósito de Dios para con tu vida, porque Él está probando tu corazón. Y sabemos que el Eterno
a través del apóstol Pablo nos está diciendo que debemos de contentarnos de cualquiera que sea nuestra situación. Algunos se preocupan por el dinero, por llegar a tener dinero, por llegar a tener abundancia. Conténtate con lo que tienes, yo te digo en esta hora. Conténtate con lo que tienes, con arroz, con frijol, con la comida, con la que sea, con el alimento más humilde que tú tengas. Conténtate y dale la gloria al Eterno en esta hora. Yo sé que el Señor va a tratar con tu vida y no reniegues por comer arroz todos los días. No te ha faltado el alimento a tu hogar. No repliques, porque hay algunos que no tienen ni qué comer, mis hermanos. En la escasez es un ejemplo claro lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, que él aprendió a contentarse, cualquiera que fuera su situación. Yo te digo a ti entonces, ¿de qué te desesperas? ¿Cuál es tu desesperación entonces? ¿Vas por pagar deudas? No le tengas miedo, no tengas miedo, nada va a ocurrirte. Dios va a suplir toda necesidad, lo dice en su palabra. Pablo, cuando estaba débil, se sentía fuerte. Así lo dice. Pablo en la debilidad de él se sentía fuerte. ¿Cuántas veces te has sentido débil? ¿Cuántas veces has dicho, ya no quiero más, ya no quiero seguir adelante, yo ya no quiero nada con Dios? Ya mis fuerzas se acabaron. ¿Cuántas veces tú le has dicho así al Señor? Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9 al 10. Repito, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9 al 10. De buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder del Mesías de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mira lo que aplicaba Pablo como ejemplo. Cuando él se sentía débil, él decía, soy fuerte. Sin embargo, mis hermanos, este tipo de creyentes que en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, en lugar de alejarse, en lugar de blasfemar, en lugar de declarar palabras impropias para Dios, más se adentran a Él, más lo buscan en oración, más ayunan, más leen la palabra, mis hermanos. Mira el ejemplo de Pablo entonces. Cuando Pablo vivía no solamente hambre, mis hermanos, no solamente escasez, vivía necesidad y persecuciones, en angustias. Quiere decir que Pablo vivía una vida de estrés, mis hermanos, de ansiedad, de no saber de lo que iba a pasar con él. Solamente él había puesto su mirada en Yeshua, en Jesucristo, en el llamado que le había puesto el Señor, en seguir fielmente los pasos y el camino indicado que él había puesto como su discípulo, a alcanzar las almas. Esa era la meta de Pablo. El demonio ataca la mente de cada uno de nosotros. El demonio ataca la mente de las personas. El demonio te dice cuando estás pasando escasez, cuando no tienes tal vez un plato de comida, cuando debes mucho, cuando no solamente tú, tus hijos, tus hijas, los que viven alrededor tuyo están pasando una situación difícil, porque déjame decirte que el enemigo sabe cuál es tu punto débil. Si sabe que son tus hijos, va a atacar a tus hijos para que tu fe desmaye, para que tú reniegues de Dios. Si sabe cuál es tu punto débil, él va a tratar de sacar la situación a flote para que tú te desesperes, para que entres en angustias, para que te veas sola o solo, para que tú pienses, porque el demonio habla a tu mente y te dice, tú estás solo, tú tal vez no sirves para nada, mira que Dios se ha olvidado de ti. Tal vez el diablo pueda hablarte de esa forma, pero yo te digo en esta hora, Dios te dice a través de Pablo, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Cuando el demonio le hacía ver lo contrario, cuando el demonio le mostraba una situación de debilidad, de dificultad, Pablo, ahí viene la estrategia de Pablo, Pablo lo hacía ver lo contrario, ¿sí? Y yo te digo, hay que tomar estos consejos de Pablo y ponerlos en práctica en nuestras vidas. Cuando venga la dificultad, venga la duda, venga la incredulidad a tu vida, dile al diablo en esta hora, y se lo puedes decir en esta hora, porque yo de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual yo me gozo
en las debilidades, dice el Eterno. Amén. Porque cuando yo me considero débil, soy fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Pablo sabía muy bien quién es el que iba a suplir todas sus necesidades. Todas las necesidades. Y era Dios, era Yahweh, nuestro Dios. Dice la palabra en Filipenses 4:19. Por eso su espíritu no entraba en angustia. Yo te digo a ti en esta hora, tú sabes quién va a suplir todas tus necesidades, o se te olvida, o el enemigo te hace ver lo contrario. Dice la palabra, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo. Cuando dice la palabra todo, es todo, mis hermanos, nada medias. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo suplirá el Eterno. Para Él no hay imposibles. Él puede mejorar tu situación. Nuestro Dios puede mejorar tu cuerpo si estás pasando una enfermedad que tal vez los médicos te dijeron ya no hay cura. Esa enfermedad es degenerativa, esa enfermedad va a acabar contigo, esa enfermedad te va a postrar. ¿Sabes algo? El diablo te quiere ver así, con esa mentalidad de débil, esa mentalidad de derrota. El diablo quiere verte tirado en una cama, pero tu mente tiene que empezar a trabajar, porque la mente de nosotros tiene que ser la mente de Cristo, la mente de Yeshua HaMashiach. Amén. La mente de nosotros se tiene que ir perfeccionando a través de las situaciones de prueba. Hay cosas, mis hermanos, que ocurren cuando logramos vencer la adversidad. Cuando nosotros declaramos la palabra, cuando nosotros nos apropiamos de la palabra, cuando nosotros ponemos en práctica la palabra. Tal vez tú digas yo no puedo, o el diablo te diga no puedes, pero tú en tu espíritu, el Espíritu Santo vive en ti. Tú vas a declarar sí puedo, yo puedo, lo puedo hacer, puedo salir de la adversidad, puedo salir de la situación difícil. Aprendamos a confiar en la fidelidad de Dios. Nuestro Dios es un Dios fiel, mis hermanos. Nuestro Dios no es un Dios que miente. Saulo decía en la palabra escrita, dice, Pablo sabía que ante cualquier situación el Señor lo sostendría. Y eso es lo que nos falta. Y eso es lo que te falta a ti también. Aplicarlo a tu vida, que el Señor te va a sostener en todo tiempo. Por eso el Salmo 91 lo aplicamos cada vez que nos sintamos débiles. Él nos sostendría. Sus ángeles, Él enviaría a sus ángeles para sostenernos. Pablo sabía que la adversidad permitiría que su mensaje fuese más firme y contundente. El propósito de Pablo era predicar y salvar las almas, pero eso le costó hambre, mis hermanos. A Pablo le costó persecución, a Pablo le costó debilidades, cárcel. Mis hermanos, él pasó ansiedades, estrés. ¿En qué momento me van a matar? Por la palabra. Imagínense ustedes cómo estaba Pablo. Pablo caminaba, entre comillas, a la deriva. ¿Sí? Él sabía cuál era el propósito, pero él caminaba poniendo su mirada en Dios. Él iba a una ciudad, iba a otra ciudad, pero su mirada, la meta ya la tenía establecida por medio de Dios, alcanzar a las almas, pero ese sacrificio le iba a costar algo. Mis hermanos, ¿qué te ha costado a ti seguir a los pies del Señor? ¿Qué te ha costado a ti ganarte las promesas de Dios? Pablo sabía muy bien que a través de la adversidad que le estaba pasando y la persecución y las pruebas que Dios le ponía en su vida, su fe estaba siendo probada, pero al mismo tiempo su mensaje iba a ser más contundente, su mensaje iba a ser más preciso, su mensaje iba a ser lleno de fe, mis hermanos. No es lo mismo hablar por hablar, hay que declarar la palabra con fe, y Pablo lo hacía. Y en cada prueba su fe iba aumentando. No era de ese tipo de creyentes que en cada prueba iba declarando que Dios era mentiroso, que Dios solamente lo estaba utilizando. No, era de ese tipo de creyentes que en cada prueba se iba fortaleciendo más y más. Diga conmigo, la adversidad nos vuelve más consoladores. ¿Qué quiere decir? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4. Y de ahí nos vamos a saltear al 8. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4, y nos salteamos al 8. Dice,
Dios de toda consolación nos consuela, nos pone en condiciones de consolar a muchos otros que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En la adversidad, Dios tiene un propósito contigo. Y cuando te digo que en la adversidad Dios tiene un propósito contigo, es porque el apóstol Pablo, porque es el ejemplo que nos está dando el Señor en esta hora, el apóstol Pablo fácilmente se hubiese jactado de todo lo que él había hecho en su ministerio. Ustedes saben de qué manera el Señor lo utilizó grandemente con señales, maravillas y prodigios. Pero también utilizó al aguijón. ¿Qué era ese aguijón de la cual la palabra nos está diciendo? El aguijón era para que él aprendiera a depender solamente de Dios. El aguijón son los problemas. El aguijón son las pruebas. El aguijón es aquello que nos dice no vas a salir adelante. El aguijón es aquel espíritu inmundo que habla a la mente de cada creyente, hablando negatividad, recordando cuáles son nuestras debilidades. Ese es el aguijón, ¿sí? Pero Dios también utilizó ese aguijón para que él aprendiera a depender solo de Dios y del poder del Espíritu Santo, con el fin de lograr el propósito que le había sido trazado para cada lugar en donde predicó el Evangelio. ¿Tú sabes lo que significa hacerle frente a Satanás? Que cuando él te diga algo negativo en contra de Dios y habla a tu mente, tú le demuestres lo contrario. Que cuando no quieras alabarlo, cuando tú no quieras ni darle la honra al Señor, ni orar, ni buscar su presencia, tú hagas lo contrario. Ese es hacerle frente al diablo mismo. Es demostrarle que Cristo vive en ti. Amén. Es tener gozo en medio de la adversidad. Aunque no lo puedas creer, dentro de la adversidad se pone en manifiesto nuestro gozo. Es derramar nuestro corazón delante de Él aunque no querramos. Ese es levantar un sacrificio de alabanza. Tal vez alguien ha perdido a un ser querido. De esa forma también el Señor trata con nosotros para que uno no esté triste. Pero es difícil sobreponerse a esas situaciones de duelo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es atacado en nuestro corazón. Y nuestro corazón en medio de la tristeza no puede tener gozo. Alguien puede estar triste por la pérdida de una casa, por la pérdida de un trabajo. Alguien puede estar triste mediante esa situación, pero dentro de su ser siempre está el gozo. El gozo es la comunión del hombre para con Dios. Sin el gozo no podemos ser factibles para con Dios. Sin el gozo no podemos estar, porque todo aquel que dice la palabra que aquel que lo busque crea que lo hay. Nuestro Dios es un Dios que se goza junto con nosotros como sus hijos. Es hacerle frente, aunque tengamos tristeza, al diablo y decirle: diablo mentiroso, Dios me mandó a gozarme en esta hora, a creerle al Señor. Tú le tienes que hacer frente al adversario, tú le tienes que decir al demonio: sabes que el Señor es un Dios poderoso que me ama, soy su hijo, soy su hija, Él está conmigo. Todo lo que ha dicho que va a hacer conmigo lo va a cumplir. Él lo prometió, Él no miente y todo lo que dice lo cumple. Yo quiero que tú te des cuenta que la adversidad es el puente para que tú te puedas acercar a Dios. Tus problemas, lo que está sucediendo en tu vida en estos momentos, es el puente para que te acerques, no para que te alejes de la presencia de Dios. El Señor va a obrar en tu vida de la medida en que tú le puedas creer al Señor. Y repito, para nuestro Dios no hay nada imposible, porque Él va a seguir probando tu fe y tú tienes que seguir adelante. Y si tú eres un verdadero creyente, la presencia y el poder de Dios está a tu disposición para equiparte, para transformarte, para sostenerte, para levantarte, para que tú puedas confrontar todo sufrimiento, toda debilidad, toda persecución de lo que tú estés viviendo, toda escasez. Yo te voy a decir en esta hora, por medio del dolor, por medio de la dificultad que estás pasando, Él nos muestra
cuánto nosotros como sus hijos y sus hijas necesitamos de su ayuda, porque a veces pensamos que no necesitamos a Dios, que queremos resolver los problemas a nuestra propia manera y dejamos a un lado a Dios. Pero yo te digo en esta hora, sin Dios nada puedes hacer. Por medio de la adversidad, tú te puedes acercar a Dios y puedes ser el puente para que tú puedas llevar una vida de fe. Todos hemos experimentado en este tiempo tensión, ansiedad, angustia, miedo, mis hermanos. Hemos vivido aflicción en el espíritu, tal vez algunos encerrados en sus casas, tal vez otros no, tal vez otros tengan que trabajar y buscar la forma, el sustento, mis hermanos, exponiéndonos a la situación que estamos viviendo, porque sabemos que si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, a Yeshua HaMashiach, si no tenemos a Yahweh, amén, estamos a la deriva, mis hermanos. Cualquier forma que tomen nuestras pruebas, enfermedades, problemas económicos, repito, rechazo, rencor, ira, ansiedad, depresión, angustia, escasez, problemas familiares con los hijos, con el hermano, con el esposo, amén. Tenemos tendencia, nuestra mente, nuestra cabecita nos dice: estás derrotada, estás derrotado, ¿sí? No tienes salida, tus problemas no se pueden solucionar, porque ese es el chip que el diablo utiliza, el aguijón que el diablo utiliza para derribar tu fe. Pero sin embargo, Dios lo ve, Yahweh lo ve de otra forma. Este tiempo de adversidad es un tiempo en el cual Él va a favorecer, no a entorpecer nuestras vidas. Él va a favorecer nuestro crecimiento espiritual para que nos acerquemos más con fe, mis hermanos. Yo sé que cuando tú te enfrentas a una adversidad, lo primero que te puedes preguntar, bueno, ¿qué me originó esta adversidad? ¿Fue mi culpa? ¿Proviene de Satanás o proviene de Dios? El problema que tengo yo conmigo. El problema que estoy pasando, ¿de quién proviene? ¿Por qué se originó? Yo te digo en esta hora, no importa cuál sea la fuente de origen, cualquiera que sea el origen, debes experimentar primero, número uno, la voluntad de Dios. Es su voluntad. Y no quiere decir que lo que te está pasando viene directamente de Dios, sino que Dios está permitiendo la situación de que la adversidad encaje con el propósito que tiene para con tu vida. Para que tú crezcas espiritualmente, para que tú aprendas a desarrollar tu fe en la adversidad y en los problemas. Vamos a la palabra, a lo que dice en Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9. Dice la palabra del Eterno: los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, y por eso no podemos comprender todo lo que Él hace en nuestra vida, mis hermanos. Yo te puedo decir a ti que muchas de las veces nuestro Dios toma experiencias dolorosas en nuestras vidas y las utiliza con un fin específico de prepararnos para lo que nos espera en un futuro, mis hermanos. Por eso tenemos que aprender a reaccionar de manera adecuada. Vamos a poner el ejemplo de José. José, su vida fue basada en adversidades, en dificultades, mis hermanos. Tú no vas a leer en la Biblia ni vas a encontrar algo negativo de José. Y dice la palabra de Dios que el Eterno prosperó su vida en medio de las adversidades y en medio de los sufrimientos, mis hermanos. Todas las pruebas que tuvo José de parte de Dios fueron parte de la preparación que Dios le estaba dando para prepararlo, vamos a decir, para convertirlo en lo que él tenía para su vida futura. ¿Cuál era su vida futura? Que él iba a salvar a Egipto, mis hermanos. Pero ¿cómo lo preparó? En base a las adversidades y en base a los sufrimientos. ¿A quién más iba a salvar? A su propia familia, mis hermanos. Acuérdense ustedes que su familia tenía escasez y ellos fueron a Egipto a hablar con ese faraón y decirle que lo ayudaran para que pudieran salir adelante, porque inevitablemente ellos iban a morir por escasez de alimentos. Pero ¿quién nos salvó? Dios, a través de José. Y José tuvo que ser preparado a través de los sufrimientos. La palabra de Dios nos revela muchas razones, mis hermanos, por las cuales Él permite las dificultades del ser humano. Y yo te voy a decir que uno de los principales propósitos de Dios es que nosotros
captemos su atención cuando estamos paralizados por la ira, por la amargura. Él conoce nuestros corazones. ¿Por qué crees tú que Dios permite la adversidad? La adversidad nos las permite para doblegarnos, para que nosotros reconozcamos que existe un solo Dios omnipotente, para que no nos olvidemos de Él. Porque cuando nosotros nos ponemos de pie y reconocemos que existe un Dios todopoderoso, nos despoja de ese orgullo tonto. Él nos despoja de la autosuficiencia. Como te lo dije hace un momento, muchas veces pensamos que todo lo podemos hacer o todo lo podemos realizar a nuestra forma, sin tomar en cuenta los caminos de Dios o los propósitos que Dios tiene para nosotros. Porque a través de la adversidad, Él logra nuestra atención total. Hace un momento acabamos de mencionar cada una de las situaciones, algunas situaciones que vivió el apóstol Pablo o Saulo de Tarso. El apóstol Pablo era arrogante, era orgulloso, era vanidoso. Amén. Pero ¿qué pasó con él? Tenía que ser doblegado con ese orgullo porque él quería acabar con todos los seguidores de Yeshua, de Jesucristo. Él decía, ¿verdad?, que él era mejor, tal vez, y él participó en asesinatos a creyentes de Yeshua. Pablo tendría que aprender su lección. Pablo estaba completamente ciego, mis hermanos. Pablo estaba lleno de orgullo. Dios dice claramente que lo dejó como ciego, lo dejó ciego. Derribando en el camino a Damasco, preguntó cuando se le apareció Yeshua. ¿Qué le dijo? ¿Quién eres, Señor? Hechos 9:5 le dijo. Dios había captado su atención. Diga conmigo, Dios había captado su atención. Debió haber sido como un frenazo en seco en su labor en la vida. En realidad era el comienzo de una extraordinaria carrera de predicación. Quizás en el momento en que Yeshua se le aparece, él pensó que su vida se había acabado, porque había quedado completamente ciego, porque estaba en esa persecución, en esa adversidad. Pero era todo lo contrario, porque en esa adversidad estaba comenzando su ministerio, estaba comenzando el llamado y el propósito a su vida de parte de Dios. ¿Cuál era? La predicación del Evangelio. Otra manera en que Dios utiliza la adversidad es para recordarnos su gran amor por nosotros. Ahora, si tú te apartas de la voluntad de Dios para vivir en el pecado, ¿Dios te va a dejar así? ¿Tú crees que Dios te va a dejar así? ¿Tú crees que esa es la expresión de amor de Dios para ti? ¿Que tú te apartes de Él? Claro que no. ¿Por qué? Porque Dios te ama demasiado y lo dice en su palabra, que Él nos ama demasiado. Y nos ama tanto para no dejarnos que nos mantengamos en desobediencia. ¿Qué es lo que haría el Señor? Porque nos ama demasiado. Disciplinarnos, dice claramente. Hebreos 12:11. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Diga conmigo, si estoy pasando adversidad y tribulación es porque el Señor me está disciplinando. Tal vez tú no puedas entender los caminos y propósitos de Dios, pero Dios te está disciplinando. ¿Por qué? Porque te ama demasiado. ¿Por qué te disciplina el Señor? ¿Por qué disciplinas tú a tus hijos? Para los que tienen hijos, para desarrollar la fe y evitar a que desarrollen actitudes negativas y dañinas para él mismo, ¿sí? Cambiando la forma de pensar, cambiando la conducta. También nuestro Padre Celestial, a través de la disciplina, mis hermanos, Él nos prepara mediante la disciplina para producir una cosecha de justicia y de paz. ¿Qué quiere decir esto? Para moldearnos, para capacitarnos para el propósito que Él nos ha llamado, mis hermanos. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si no estás disciplinado, no has pasado por la disciplina, diga conmigo, la adversidad, los problemas, las dificultades,
Lo que significa corrección con amor, ¿sí? La disciplina simboliza la corrección y el amor de Dios. ¿Qué nos quiere decir? Pues no eres un verdadero hijo o hija de Dios. ¿Por qué? Porque significa que la corrección es amor, ¿sí? Por tanto, deje que la adversidad sea un recordatorio del gran amor de Dios por usted. Es todo lo contrario. Hace un momento te dije, cuando te veas en problemas difíciles, no dudes que Dios está contigo. No dudes que Dios te ha abandonado, porque eso es lo que el enemigo quiere hacerte ver. En la adversidad, Dios te abandonó. En la enfermedad, Dios no se acuerda de ti. En los problemas familiares, en la escasez, Dios se ha olvidado de ti. Tú te preguntarás, ¿cuál es el propósito de que Dios me ponga a prueba? ¿Cuál es el propósito? Que Dios me ponga a prueba. El Señor lo permite para que tú te examines a ti mismo o misma. Dios está permitiendo todo para que busques tú mismo qué hay en tu corazón. Todo lo que deseas decirle. Acuérdate, el corazón del hombre es engañoso y Él solamente lo conoce. Cuando Dios lo permitió, escucha, cuando Dios le permite a Satanás que abofeteara a Pablo con un aguijón en su carne, recuerda 2 Corintios 12:7, el apóstol dice las palabras, Pablo oró ¿cuántas veces? 3 veces, diga conmigo, 3 veces, para que le fuera quitado. En algunas versiones sí lo dice, en otras versiones no, en la original sí lo dice, oró 3 veces. Mientras lo hacía, Pablo ciertamente debió haber escudriñado su corazón. Amén. ¿Por qué? Porque recuerdas lo que dice la palabra, que el Espíritu le reveló algo. En el momento él escudriñó y dijo, Señor, si tú me estás pasando a prueba, es porque tú tienes un propósito conmigo. Es porque tú no me has abandonado. Es porque es todo lo contrario, que mi carne, que el aguijón que Satanás ha puesto en mi alma y en mi espíritu y en mi mente, ¿sí? Es todo lo contrario a lo que él ha estado hablando en mí. Claro que Pablo pudo haberse examinado y ha de haber dicho, ¿habrá pecado en mi vida? ¿Por qué estoy pasando persecución? ¿Por qué estoy pasando escasez? ¿He pecado contra ti? ¿Qué he hecho mal en mi vida? ¿Es correcta mi actitud? El hijo o hija que enfrenta una adversidad se pregunta y le pregunta a Dios, ¿he estado haciendo las cosas bien correctamente? ¿He buscado tu presencia? ¿Estoy dentro de tu voluntad, Dios, o me he alejado de ti? ¿He estado haciendo lo que Él quiere que yo haga o he estado haciendo lo incorrecto? Esa es la situación de Pablo. Él se examinó en esos momentos y el Espíritu le reveló y le dijo, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tal vez tú ya te lo has preguntado y ya se lo has preguntado a Dios y has estado en adversidad continua. Entras en un problema, sales del problema y después entras a otro. Es esa adversidad continua. Lo que sucede es que Yahweh Dios se ocupa de las actitudes que vienen desde tu juventud, arrastrando desde un pasado atrás, porque tal vez algo de tu pasado lo has estado arrastrando a este tiempo y eso está impidiendo que tú desarrolles tu vida espiritual. Y eso significa que hay raíces en tu vida que aún no has cortado, porque esas raíces han echado más raíces en tu vida desde tiempo atrás que no has cortado. Falta de perdón, resentimiento, ira, y eso impide que el propósito de Dios se desarrolle en tu vida espiritual. Para tratar con las raíces, ejemplo, como la autoestima, las actitudes hacia los demás, mis hermanos, incluso también las opiniones inadecuadas sobre Dios, de lo que Él es capaz de hacer. Te voy a decir en esta hora, el Señor permite una adversidad intensa sobre tu vida para provocar un examen más profundo de nuestro corazón, mis hermanos. Tal vez el Señor quiere que te preguntes, ¿qué actitudes, qué temores, qué frustraciones traigo desde el pasado que no he cortado? El propósito de la adversidad es que tú aprendas, que tú seas enseñado o enseñada a odiar el mal como Él lo hace, que tú aborrezcas
el pecado realmente. ¿Qué ofrece Satanás? Satanás ofrece, vamos a decir que vende un programa, un pecado, ¿no? Ofrece satisfacción, placer, libertad, pero no habla de los intereses que Él da, porque después te los cobra, todo lo que Él te da. Dice Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y después cosecha lo que siembra y siembra más. Por eso el que conoce la palabra de Dios y se aparta de sus caminos, les va peor, mis hermanos. Le va aún más peor en su vida, siendo engañado y seducido por Satanás, que si se van al mundo van a obtener más cosas, más bendiciones, más economía, por las relaciones, por el ámbito social, porque piensan que se les van a abrir las puertas y es todo lo contrario. Cuando tú colocas algo como prioridad, ya sea material, ya sea familiar, ¿qué sucede? ¿Sí? El Señor eliminará esa prioridad o esas cosas que se transforman como nuestras prioridades antes que Él. Te puedes enamorar tanto de las cosas materiales o lo superficial para que descuides tu vida espiritual. ¿Qué sucederá entonces? El Señor va a eliminar todo lo que te aparte de Él, porque ya tiene un propósito trazado para tu vida. Pero cuando Él nos ve que estamos concentrados en otra cosa más que no sea Él, y esto es en general, en asuntos que nos convienen solamente, lo ignoramos a Él, nos olvidamos de la iglesia, nos olvidamos de la palabra, nos olvidamos de todo lo que hemos aprendido por conveniencia. Puedes hasta hablar mal de la iglesia, puedes hablar mal del pastor o la pastora en este caso, porque nos conviene. ¿Sí? ¿Sabes qué puede ocurrir? El Señor puede mandar una brisa de adversidad como recordatorio de que no debemos de olvidar cuáles son nuestras prioridades. Y nuestras prioridades es Él. Nuestra prioridad es Él solamente. Si la adversidad no es tenida en consideración y no la detenemos al momento, puede desatarse un huracán de problemas más fuertes. Si la persona se encapricha, vamos a decir, y empieza a ignorar aún hasta la palabra que estamos compartiendo y sigue en sus prioridades, cada vez se hará más mayor la circunstancia y el problema. Es como si Él retirara su mano y Él permitiera que esa adversidad te golpeara directamente, con toda su fuerza. Eso pasaría, pero estamos a tiempo. La palabra nos dice, mejor es no haberme conocido. Nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos a un Dios poderoso, conocemos a un Dios de milagros, a un Dios sobrenatural. Lo hemos experimentado realmente. Pero ¿qué hemos hecho? Lo hemos seguido a Él como nuestra prioridad. Dios te va a decir, me has puesto como prioridad en tu vida en estos 2 años. He probado tu corazón y he visto si realmente soy tu prioridad en ti. O me has buscado solamente para que yo te dé lo que tú me has pedido o has necesitado. Bienes materiales. ¿Qué es lo que le has pedido al Señor? Dios ya sabía cuál sería el resultado cuando le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Su propósito con Abraham no era saber cómo iba a responder Abraham. El propósito que Dios le quería mostrar a través de la adversidad a Abraham era mostrarle al patriarca Abraham dónde estaba su vida de fe, de obediencia y de amor hacia Él. Cuando dice la palabra que Abraham descendió de la montaña, no solamente sabía más acerca de Dios, sino que también tenía un conocimiento mayor en Él de cómo estaba su fe, de cómo estaba su espíritu. Yo me imagino que Abraham, al momento en que obedece la palabra de Dios, levanta su mano y Dios le dice, Yahweh Dios le dice, detente, he provisto sacrificio, no le hagas eso a tu hijo. Yo me imagino el corazón de Abraham, del patriarca Abraham, lleno de gozo, de alegría, de haber pasado la prueba de adversidad y de fe. ¿No te gustaría a ti pasar la prueba de adversidad y después darle la gloria al Eterno
y haber aprobado ese examen espiritual que Él está colocando en tu vida. Yo me imagino que a Isaac no se le ha de haber olvidado esa escena cuando su padre Abraham estaba con el puñal a punto de clavarle, ese puñal afilado, listo para sacrificarlo. Me imagino que en la mente de Isaac era haber recordado también que tenía un padre con obediencia y cuya obediencia su padre no tenía límites para con Dios. Cuando Dios permite las adversidades es para probarnos. ¿Cómo te ven tus hijos si tienes hijos? ¿Te ven con fe? ¿Te ven encorvados? ¿Te ven erguidos? ¿Te ven llenos de fe? ¿Confiando que el Señor te está fortaleciendo? ¿Cómo te ve tu familia? ¿Confiando de que el Señor te está enseñando cuál es el propósito de tu vida y sacando bendición de las circunstancias negativas? Lo que tú le demuestres a tus hijos, eso es el reflejo de lo que ellos serán. Cuando enfrentes adversidades, yo quiero que tú recuerdes ahí donde estás y me estás escuchando, recuerdes que su intensidad no será mayor que su capacidad y recuerdes que su intensidad será soportable. Esa adversidad vas a soportarla. Yahweh Dios nos dice que jamás enviará una adversidad, un problema que nosotros no podamos soportar, o que envíe una adversidad o un problema para destruirlo. Jamás lo dice en la palabra. Si tú le respondes inadecuadamente y te alejas de Dios, tú misma te vas a destruir o tú mismo te vas a destruir. Cuando tú decidas decir yo ya no quiero seguir a Dios, tu camino a la destrucción vendrá, porque te vas a destruir a ti mismo. Alejados de Dios nada podemos hacer, dice la palabra. Pero el propósito de Dios es bendecirte. El propósito de Dios es llenarte de fortaleza. El propósito de Dios es alentarte. El propósito de Dios es cumplir lo que Él ha prometido en tu vida. La adversidad toca cada vida, mi hermano. La adversidad tiene un propósito. ¿Sí? Todo lo que estás viviendo tiene un propósito. Nada ocurre sin propósito en tu vida. Todo tiene un porqué. En vez de huir de los problemas, pregúntale al Señor, ¿qué estás tratando de enseñarme, Yahweh Dios? ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida? Aunque no tiene nada de malo que tú le digas al Señor, ¿sabes qué, Señor? Esta situación que estoy viviendo no me gusta. Yo sé que tú se lo has dicho al Señor. No tiene nada de malo decirle, Señor, esta situación no me gusta. Esta prueba no me gusta. Y tú le has dicho, tal vez, Señor, quítame de esta situación. Líbrame de los problemas que me están rodeando. Pero yo te desafío en esta hora y te digo que le digas al Señor, en medio de esa tribulación, en medio de esos reclamos también, que tú le digas al Señor, yo quiero que quites esa situación, Padre. Yo quiero que tú la alejes. Yo quiero que me liberes. Yo quiero que me sanes. Yo quiero que me ayudes en las áreas específicas que yo estoy pasando como tribulación. Pero, así le vas a decir, pero no pares, Señor, hasta que no hayas terminado conmigo. Así le vas a decir al Señor. Pero no pares, Señor, hasta que tu propósito no se haya cumplido en mi vida. Yo le doy la gloria al Eterno en esta hora, porque me haya permitido compartir esta palabra, que te apropies de esta palabra, la tomes en consideración, la apliques en tu vida, porque yo sé que el Señor ha hablado a tu vida. Es un honor para mí compartir la palabra en esta hora, dándole la gloria al Eterno, haber podido ministrar la palabra, ya sea por medio de internet, y poderte decir en esta hora que el amor de Dios está contigo. Dios está de tu lado. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Te dice el Eterno. El Señor ha sido tan bueno con nosotros que nosotros tenemos que aprender a ser de la misma forma con Él. Amables, buscando su presencia, adorándolo en todo momento, dándole perdón a Dios en esta hora. Ahí donde estás, tú le puedes pedir perdón de cuántas veces has blasfemado en contra de Él, de cuántas veces le has reclamado, tal vez duramente, sin saber cuáles han sido los propósitos de Dios, el por qué te ha probado, el por qué ha permitido que el enemigo te haya tocado por un momento. Acuérdate, podrá tocar tu cuerpo, pero no tu alma, porque tu alma le pertenece solamente a Él. Vamos a decirle al Señor en esta hora y dándole la gloria al Eterno. Cierra tus ojos, por favor.
Vamos a decirle, Señor, gracias te damos, Padre Celestial, porque me has permitido, Señor, recibir la palabra, tomarla y apropiarme de ella, Padre. En esta hora yo declaro, si me siento débil, yo me declaro fuerte, Padre, en tu nombre. Padre Santo, si tengo escasez, Padre, y el enemigo me dice que soy pobre, yo me declaro rico o rica, Señor, en tu nombre, Padre. Padre, me conformo con lo que tengo, Padre, al mismo tiempo, y te doy la gloria, la honra, Señor. Padre Santo, me apropio, Señor, como la vida de Pablo, Padre Santo, tener en consideración, dándote la gloria en todo lo que tú me has dado, Señor. Tú eres grande, Padre eterno, tú eres poderoso. Cancelo toda obra de Satanás, cancelo toda obra del enemigo que haya querido entorpecer tus propósitos en mi vida. Padre Santo, alinea mi mente a tu voluntad. Gracias te doy, Padre Celestial, en esta hora. Padre, te presento en esta hora a cada uno de mis hermanos por sus necesidades y los que me están escuchando, Señor, de cada uno de ellos, Señor. Están en tus manos, Señor. Yeshua, llénalos de tu favor, llénalos de tu misericordia, llénalos, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Todo espíritu, Señor, que ha querido entorpecer sus mentes y desviarlos, Señor, a otro propósito al cual no son llamados, Padre, se destruye en esta hora, Padre Santo. Levantamos, Padre Santo, este clamor hacia ellos, Señor, intercediendo, Padre Santo, en esta hora, Padre, para los que están escuchándome, Padre, que tú liberes las dificultades y adversidades que están pasando, económicos, problemas y dificultades en salud, adversidades, Padre, matrimoniales, problemas y dificultades y adversidades en sus trabajos, dificultades y adversidad, Señor, aún ataduras en el mundo espiritual. Te pedimos que nos cubras por medio de la sangre de tu Hijo amado Yeshua. Padre, cúbrenos, Señor. Cubre nuestro espíritu, cubre nuestra alma, cubre nuestro cuerpo, mi Dios. Hemos creído en ti, mi Dios. Hemos creído, Padre Santo, en cada una de las promesas que tú le has dado a cada uno de tus hijos, Señor. Padre Santo, en esta hora declarando, mi Dios, que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde. Quita ese demonio de incredulidad, quita ese demonio de escasez, quita ese demonio de pesimismo, Señor, de conmiseración, Señor, porque hemos creído en un Dios todopoderoso, que todo lo puede y para Él no hay nada imposible. Padre Santo, trata con nuestros corazones una vez más, mi Dios. Ahí donde estás, declara en esta hora: mi Dios está conmigo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Gracias, Padre. Declaro la palabra hecha en cada una de sus vidas, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, decimos amén y amén. Y vamos a despedirnos con la siguiente oración sacerdotal. Levanta tu mano derecha. Yevarejeja Adonai Ishmereja. Yaera Adonai Panabeleja Bijuneja. Isha Adonai Panabeleja Bijuneja Eleje Shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce su rostro sobre ti y ponga en ti Shalom, ponga en ti paz. En el nombre poderoso de Yeshua. Decimos amén y amén. Gloria a ti, mi Dios. Bueno, mis hermanos, pues nos despedimos, estamos en contacto y le damos la gloria al Eterno porque sabemos que su presencia está con cada uno de nosotros. Él está en medio de nosotros, dándole la gloria al Eterno. Decimos amén y amén. Bendito sea, Señor.